Hágale entonces. Listo, sí, señor. Doctor, yo dividí la charla en tres partes importantes, una parte inicial y final corta y el centro que sería la descripción del protocolo, que la vamos a hacer entonces de esta forma. Con respecto a la triada terrible, entonces la triada terrible del codo es la combinación de una luxación posterior de codo, la fractura de la coronoides, la cúpula radial y de la coronoides. La combinación de estas tres patologías se considera la triada terrible por los malos desenlaces y las complicaciones que presentaba inicialmente. Los de la descripción original mostraban la dificultad para tener un equilibrio entre una adecuada estabilidad que permitiera una movilidad adecuada posterior y evitar así la inestabilidad, la rigidez y la artrosis, que estos tres eran las principales complicaciones que tenía en los desenlaces de esta patología. Aquí quiero mostrarles tres artículos claves que son artículos iniciales. Este primero, que es del 89, que es una serie de casos de 23 pacientes con esta patología y le hace un seguimiento a 12 años, que es el valor de este artículo. En este seguimiento a 12 años de estos pacientes, se dan cuenta que las complicaciones, como les mencionaba anteriormente, eran tres principales: la luxación del codo, osteoartrosis severa y rigidez secundaria. Y después, o en la parte de discusión de esta primera serie de casos del 89, consideran que no se debería resecar la cúpula radial porque encontraba en la serie de casos que se presentaba también los pacientes tenían complicaciones, y realizar la reparación ligamentaria después de tener esta patología. Esta segunda serie de casos es importante por la cantidad de casos, que incluye 120 casos, pero de estos 120, 25 tienen la combinación de las tres patologías. Lo traigo para resaltar que, al igual que el anterior, cuando se realizaba la resección de la cúpula radial, tenía un mayor riesgo de artrosis e inestabilidad en valgo, considerando o aportando también que no deberíamos resecar la cúpula radial, y adicional encontrar en relación con sus malos desenlaces la no fijación de la fractura de la coronoides. Entonces, hasta ahora tenemos no resecar la cúpula radial y reparar la coronoides como algunas indicaciones que se iban dando solo con esta serie de casos que relacionan con los malos desenlaces que tenían. Y estos últimos dos artículos, que son también series de casos de esta mano derecha, que es de Michael McKee, Jesse Jupiter y Graham King, en los cuales ellos a estos pacientes que tenían malos desenlaces con la triada terrible, los llevaban a una cirugía de revisión y le aplicaban un fijador externo para lograr la estabilidad concéntrica. Y este es el fijador externo que ellos utilizaban. En estos pacientes, cuando miran retrospectivamente, los grupos que tenían este desenlace, los que tenían una fractura de cúpula, que le hacían resección, y fracturas de coronoides no fijadas. Entonces tenemos como tres grupos o tres indicaciones que nos iban dando esta serie de casos hasta el 98, que era no resecar la cúpula radial, hacer reparación ligamentaria, reparar la coronoides y el uso de fijador externo cuando lo anterior presentaba la inestabilidad crónica o la inestabilidad persistente. Este artículo que a mí me parece clave, que es del 98, de David Green y Jesse Jupiter, lo que hace es intentar o explica la estabilidad del codo, y lo explica por medio de las 4 columnas del codo. Muestra cómo esas 4 columnas lo que forman es un anillo en su totalidad, y que este anillo, dependiendo a la ubicación de la lesión, puede sugerir lesión en otra parte del anillo, y además que según la ubicación de la lesión hay una complejidad. Como se dan cuenta, cada columna tiene unos componentes que deberían evaluarse para restablecer la estabilidad posterior. Entonces, es un anillo que sugiere lesiones en diferentes partes y que se debe reparar en su totalidad para lograr la estabilidad del codo. Después de esta publicación está una del 2003 de Michael McKee y Sean Driscoll, que lo que hace es determinar el patrón de la lesión de los tejidos blandos en las luxaciones y luxofracturas. Y aquí se hace énfasis en el patrón de lesión del complejo ligamentario lateral, que también va a ser importante ya en la parte del protocolo estándar. Lo que determinan ellos es una relación en frecuencia con respecto a cómo se realizaba la lesión. Entonces, cuando se realiza una abulsión ósea es el 8%, cuando hay una lesión intersticial o una ruptura del complejo ligamentario el 29%, y cuando se realiza una desinserción del complejo ligamentario lateral sin abulsión ósea es hasta el 52%, y esta es la más frecuente en las luxofracturas de codo. Esta es la imagen que vemos reproducida en los otros dos artículos posteriores del protocolo, que es sacada de este artículo
que determina el patrón de lesión, y lo que hace referencia es cómo el complejo ligamentario lateral, que es el que estoy señalando en este momento, se avulsiona de su inserción en este tipo de fracturas. Y esto es lo que se encuentra luego de hacer solamente el abordaje de piel y tejido subcutáneo, ya que el abordaje casi que está hecho secundaria a la lesión de tejidos blandos que genera el trauma y la adherible como tal. Y antes del protocolo, ese era un artículo del 2002 de David Ring y Jesse Jupiter nuevamente, que lo que hacen es el seguimiento de los pacientes de ellos que tienen tirada terrible, un seguimiento a 2 años, y cómo les va. Que el desenlace de ellos es altas inestabilidades, de 11 pacientes, 5 tuvieron inestabilidades, y no era satisfactorio en su mayoría el desenlace del seguimiento a 2 años. Y ellos en la parte de discusión también hacen un resumen de las 3 cosas que se debería tener en cuenta que la había mencionado con la serie de casos iniciales. Después de esto salen 3 artículos que son como el centro de la presentación, que son los siguientes. Este es un artículo del 2002 que es publicado por David Pugh y Michael McKee, que muestran la parte inicial del protocolo que yo les voy a mostrar, pero sin tener en cuenta la parte final. No tienen en cuenta ni la reparación medial, ni la reparación, ni el uso del fijador externo. Y posteriormente se publica en el 2004 este artículo, que es un estudio que propone un protocolo quirúrgico estándar para luxofracturas de codo que tienen fracturas asociadas de cúpula radial y coronoides. El año siguiente a la publicación de este artículo, publican este artículo que solamente incluye técnica quirúrgica de este protocolo descrito, no ya en el seguimiento de los pacientes. Del artículo anterior, los 3 principales autores, el que está en la parte inferior, que es David Pugh, es de Toronto, Canadá, cuando se publicó el artículo. Michael McKee, que es el del centro, también en Toronto, Canadá. Y el que está arriba es Graham King, que está en London, Ontario, también en Canadá. Estas 3 personas fueron los 3 principales autores de este protocolo. ¿Cuáles eran los objetivos del protocolo? Ellos establecen que primero uno debería entender el mecanismo de lesión del codo, cuáles son los estabilizadores primarios y secundarios que se los recordaba en la parte de las 4 columnas del codo, los patrones de lesión de tejidos blandos, que les mostré la parte como el patrón de lesión del complejo ligamentario lateral, y los métodos quirúrgicos que podríamos tener a la mano para hacer la reparación completa. El objetivo es realizar una intervención temprana, hacer una fijación estable y una reparación ligamentaria para poder tener una estabilidad que permita una movilidad temprana. Y temprana se decide en este protocolo de 7 a 10 días después de la cirugía. Y el objetivo final es tener mejores desenlaces funcionales que los desenlaces que se mostraban en las primeras series de casos, que mostraban las dificultades que les relacionaba. Y estas 5 partes es el protocolo estándar como tal. Entonces, la idea es separar de profundo a superficial desde que uno hace el abordaje lateral. Primero hacer la reparación de la coronoides, luego que se repara la coronoides, hacer la reparación de la cúpula radial, después realizar la reparación del complejo ligamentario lateral, y en este momento se frena, que por eso pongo esta columna roja, y se realizan las pruebas de estabilidad, que ya vamos a ver paso a paso de todo el protocolo. Si en ese momento ya el codo se considera estable con la que vamos a mencionar, se frena en ese momento y se inicia el proceso de rehabilitación. Si persiste la inestabilidad después de este punto, pasamos a hacer reparación del complejo ligamentario lateral, y si después de acá persiste nuevamente la inestabilidad, se pasa a fijador externo. Lo que vamos a hacer entonces es hablar de cada una de las partes. Les pongo arriba con una línea que vamos a ir evolucionando con 5 partes principales, que son las que les acabo de mostrar, que son las que están en negrilla, y 3 como puntos para resaltar. Entonces, con respecto al abordaje en el estudio original del 2003, ellos hacen 8 abordajes posterior universal, 26 abordajes lateral extendidos, y solo 2 que son combinación de abordaje medial y lateral. Con respecto al abordaje pues, más usado, es el extendido lateral, y hacían por la parte lateral la reparación de la cúpula radial y la coronoide. Y utilizaban el abordaje medial solamente cuando persistía inestable y consideraban realizar la reparación del complejo ligamentario medial. Sin embargo, el uso de estos abordajes, una vez se entra la cirugía, se refería que ya había una lesión de tejidos blandos amplia que prácticamente permitía tener parte del abordaje realizado. Entonces lo que se sugería es utilizar esta lesión como la ventana para hacer el abordaje y hacer una extensión de esa misma ventana secundaria de trauma que se encontraba, preservando y evitando el trauma adicional de los tejidos blandos. Pasamos, después de realizar el abordaje, valorar la cúpula radial.
Si la cúpula radial era candidata a resecarla, que era la parte más adelante, se resecaba para tener una mayor, o sea, hacer la osteotomía para tener una mayor visibilidad de la coronoides, que en la imagen de la izquierda sería esta parte de acá, que es la coronoides, y si hay diferentes formas de realizar la fijación según la magnitud de la fractura. Entonces, para fracturas grado 1, se podría resecar si los fragmentos son muy pequeños o libres, o si alcanzamos a tener un fragmento que se podamos comprometer, se hacen por medio de túneles óseos, se fija a la coronoides por medio de la técnica de lazo y con túneles, y se incluye en ese momento la cápsula anterior, que no se inserta en el tip del coronoide, sino 5 o 6 milímetros distal del tip del coronoide, de la coronoide. Si el fragmento es más grande, se puede realizar una fijación, una reducción con clavos y una fijación con tornillos de compresión desde la parte posterior del cúbito hasta anterior. Y en esta parte utilizaban o sugerían dos como tips de técnica, que uno utilizar las guías de ligamento cruzado anterior y otro utilizar instrumentos dentales para hacer la reducción de la fractura. Con respecto al mecanismo de la fractura de la coronoide, se mencionaban dos mecanismos como hipótesis, siendo el segundo el más importante. Entonces, uno, que fuera abulsión de la secundaria a la inyección del brachialis, y segundo, que fuera por cizallamiento. Al realizar la luxación, al presentarse la luxación, el húmero distal realizaba compresión sobre la parte anterior de la coronoide y realizar la fractura por cizallamiento, que esta es la hipótesis de la real fractura de la coronoide. Por esto es que cuando se identifica la fractura coronoide en esta patología, es un criterio de inestabilidad de entrada. Después de realizar la cúpula, bueno, acá les muestro el instrumento de la guía del cruzado anterior para realizar la reducción como una de las opciones de manejo. Pasamos a la cúpula radial. Entonces, se define como una combinación que tenga 3 o más fragmentos de la fractura de la cúpula radial. En este contexto tendría indicación de hacer artroplastia de la cúpula, asociado a impactación, daño articular y fractura asociada de cuello. Pero este criterio es más importante, es que tenga 3 o más fragmentos la cúpula radial. En este contexto se realiza la artroplastia, y la artroplastia debería tener dos como requisitos: que sea prótesis metálica, no de siliconas, y que tengamos prótesis modulares en el momento de realizar la artroplastia. Y cuando realizar la resección de los fragmentos, cuando son fragmentos muy pequeños, menor a 25%, que no se alcanza a realizar la fijación. Si son fragmentos grandes, no se indica la resección, porque como vimos al principio, se relaciona con un peor desenlace funcional y de complicaciones en el seguimiento. Diferentes técnicas de realizar la fijación: esta relación por medio de fijación primero con clavos de Kirchner y luego con tornillos, o cuando tenemos ya la combinación 3 o más fragmentos, realizar la artroplastia de la cúpula radial. Luego de realizar esto, pasamos a la reparación del complejo ligamentario lateral. Se puede reparar el complejo ligamentario lateral por inyección por medio de anclajes o túneles óseos. Y lo importante acá es la identificación correcta del centro de rotación para realizar la reinserción del complejo ligamentario, que el punto es el centro de la circunferencia del capitulum en el epicóndilo lateral, que sería a este nivel, más o menos. Después de realizar estas 3 partes, pasamos a ver si es o no es estable la articulación. ¿Cómo se valora la estabilidad? Se realizan pruebas de arcos de movilidad entre 20 y 130 grados con el antebrazo en pronación. Si en este rango de movilidad identificamos una subluxación hacia posterior o posterolateral, pasamos a hacer la reparación del complejo ligamentario medial. Si hay una subluxación en valgo, solamente esta no es indicación de continuar la reparación. Y recordar que los momentos de mayor inestabilidad es la extensión completa, quiere decir 0 a 20, y con en supinación. Si encontramos que hay inestabilidad posterior o posterolateral, debemos primero mirar hacia atrás y ver que no tengamos alguna falla. 1, en la reducción de la cúpula radial a la coronoides. 2, en la fijación de la cúpula radial a la coronoides. Y 3, que la posición que les mencionaba de la reparación del complejo ligamentario lateral sí tengo una posición correcta en la fijación. Pasamos entonces y consideramos instable a realizar la reparación del complejo ligamentario medial, y si persiste después de esto, la aplicación del fijador externo. La foto que les pongo acá del fijador externo es la del artículo que les mostraba al principio, de que los primeros artículos que utilizan el uso del fijador externo cuando hay inestabilidad después de realizar la fijación de la triada terrible.
En la rehabilitación, ¿cómo se realiza? Después de finalizar la cirugía, entonces ponemos una férula posterior a 90 grados. Acá hay como una mnemotecnia para recordar cómo ponemos el antebrazo, si lo ponemos en pronación, neutro o supinación. Y la mnemotecnia es que el pulgar va a apuntar hacia el lado contrario a donde se realizó la reparación. Es decir, si hicimos una reparación lateral, vamos a poner el antebrazo en pronación y a 90 grados de flexión del codo. Si realizamos la reparación de ambos, del complejo dentario lateral y medial, se pone en el centro. Se retira la férula entre 7 a 10 días y se reinicia a los 2 días la movilidad. Y la movilidad que se va a realizar es movilidad activa y activa asistida. Y el por qué realizar movilidad activa es que el reclutamiento de los músculos va a aumentar la estabilidad porque son estabilizadores dinámicos del codo. Entonces va a ayudar a la estabilidad del codo en este momento. Se hacen movimientos de flexión y extensión y rotación solamente, o sea, pronación y supinación a 90 grados de flexión. Los últimos 30 grados de extensión, que es lo que le mencionaba, que eran los más inestables, solo se realizan después de cumplir 4 semanas de seguimiento. Y en el protocolo encontraban que el Graham King utilizaba la indometacina y Michael McKee no lo utilizaba. En este estudio encontraron diferencia del uso o no uso de indometacina con el desenlace de osificación heterotópica en estos pacientes. Entonces, ya con respecto a la publicación de ellos, esta es la población del estudio, fueron 40 pacientes que tenían las 3 patologías de 2 hospitales, que fueron los que le mencioné al principio, y fueron 36 codos en total. Las indicaciones quirúrgicas fueron fracturas intraarticulares no desplazadas, que no se logró una reducción concéntrica de la articulación después de hacer la reducción cerrada y que tenía una inestabilidad residual entre 30 y 130 grados de flexión. El tiempo promedio desde la fractura hasta el momento de la cirugía fue 4.5 días. Esta era una de las indicaciones que no se alcanzaba una reducción concéntrica asociada a las fracturas intraarticulares presentadas en la triada. Y cómo se clasificaba cada una de las lesiones, esta fue del tratamiento que se le hizo según el tipo de lesión. Entonces, la fractura de coronoides se hizo reparación a las tipo 1, reparación de la cápsula anterior, y fijación a las tipo 2 y tipo 3, cúpula radial tipo 1 y 2 principalmente se realizaban reparaciones, y a las tipo 3 reemplazo con algunas excepciones. Reparación de las estructuras laterales en la totalidad de los pacientes, los 36, y pasaron a hacer reparación de estructuras mediales en 6 pacientes, y después de estos 6 que persistieron inestables, fueron solo 2 de los 36 a los cuales se realizó la aplicación del fijador externo. El seguimiento que se hizo fue clínico, radiográfico y en escalas funcionales, y los desenlaces que encontraron fueron los siguientes. Los desenlaces clínicos principales en arcos de movilidad fueron 112 grados en arco de movilidad completo. Inestabilidad residual fueron 3 pacientes de los 36, y en general los desenlaces funcionales fueron excelentes y buenos, y 8 pacientes se clasificaron como desenlaces aceptables o pobres. Desenlaces funcionales, artrosis postraumática, presentaron en grado 2 o 3, 6 pacientes, que fueron 6 pacientes que tenían a los cuales se le hizo la reparación del complejo alimentario medial, que tenían mayor inestabilidad durante el procedimiento. Y la reintervención, que fue como el mayor número de complicación que hubo, fue el 22%, que se atiende a 8 pacientes y estuvieron distribuidos de la siguiente forma. De estos 8 pacientes, solamente 1 fue reintervención por inestabilidad, 1 por infección por un lavado y un antibiótico que se le hizo, y los otros 7 pacientes fueron con sinostosis radioulnar y retiro de material de fotosíntesis del codo. Y la tercera parte de la charla era, bueno, ver hasta aquí cómo fue el protocolo y qué hay publicado después de este protocolo, que se han considerado modificaciones al mismo y se han impactado en los desenlaces. Este es un estudio del 2011 que remite a una revisión sistemática de un grupo de Madrid que compara hasta el 2011 diferentes estudios que han utilizado el protocolo. El primer estudio es el que les acabo de mencionar, que es del 2004, y hasta el 2008 incluye estos 4 estudios, y lo que ves que los desenlaces en arcos de movilidad funcionales son similares, es reproducible con el uso del protocolo, y estos son los desenlaces de satisfacción, que también son similares entre estos pacientes, al igual que las complicaciones y las reparaciones, que también son similares en este estudio del 2011. Este es un estudio publicado en China del 2018 que lo clasifica como una modificación del protocolo estándar publicado en el 2004. Lo que ellos hacen es lo que les resalto aquí en este algoritmo, y es que ya adicionan no la clasificación que veníamos utilizando para la fractura de coronoide, sino la clasificación de O'Driscoll, que ya la clasifica entre una fractura del PIP, una fractura basal anteromedial o una fractura basal de la coronoide.
y lo que hacen es que clasificarlo previamente con TAC y utilizan además resonancia, y si se identifica una fractura anteromedial de la coronoide, se hace de entrada doble abordaje, lateral y medial, para realizar la reparación de la coronoide del abordaje medial y además realizar la reparación del complejo ligamentario medial de entrada. Lo que ellos encuentran en sus desenlaces es que tiene una reoperación menor e inestabilidad menor. Inestabilidad, en el protocolo de PUC teníamos 6 pacientes que presentaban inestabilidad. Y aquí pues, ninguno presenta inestabilidad en el seguimiento. Estos son los seguimientos que presentan, que los arcos de movilidad y función sí son muy similares a los del protocolo y similares a los resultados que les mostraba inicialmente. La siguiente pregunta era, a ver, bueno, de los pacientes cuando tienen la fractura inicial, ¿qué factores se pueden relacionar con que tengan un mal desenlace en el seguimiento con respecto a las fracturas que tenían inicialmente? Y este es un estudio que intenta tener esa respuesta y encuentra relación con respecto a la ocupación de los pacientes, si era ocupación de alto impacto, al grado de fractura de la cúpula radial y si tenía o no tenía compromiso el complejo ligamentario lateral. Y lo que encuentran es mayor riesgo, mayor osteoartrosis en el seguimiento de estos pacientes, y además que tenían mayor osteoartrosis en estos 3 pacientes, tenían mayor osteoartrosis los que tenían un trabajo pesado como trabajo. Y además, cuando se sumaban estas 3 variables, tenía un mayor número de osteoartrosis severa, como para tener en cuenta de estos desenlaces. Esta es una tabla que hice yo intentando resumir los desenlaces de los estudios que les mostré al principio, de los desenlaces del protocolo estándar y de 2 estudios posteriores. Este es uno de los últimos que mostraba en la revisión de sistemática del 2011 y esta es la modificación del protocolo. Y quería resaltar acá la inestabilidad residual. Vemos cómo antes tenía un número y después cambia ese número de inestabilidad residual, y los desenlaces funcionales, que eran diferentes y eran peores antes y mejores después. Y este número que es el de reintervenciones, que en el protocolo estándar fue de 22 y era más alto posterior, y que en las publicaciones posteriores se mantuvo y fue inferior en las más recientes. Entonces, en conclusión, era mostrar que la triada terrible tenía unas complicaciones con respecto a desenlaces de rigidez, estabilidad y artrosis, que el protocolo cambió esos desenlaces, por lo menos en los estudios posteriores, y que le hacía énfasis antes de hacer el protocolo al mecanismo de la lesión y cómo era la forma que se debería reparar para cerrar como el anillo que les mostraba, y algunas modificaciones posteriores que, si bien principalmente han sido con respecto a la clasificación de la coronaria del abordaje directo lateral, los desenlaces siguen siendo comparables o similares a los reportados por PUC. Y aquí les muestro lo que yo considero son los 2 artículos más importantes, que es el de David Ring y Jesse Jupiter del 2002, que repasa los conceptos de las columnas, y que es el protocolo estándar, que fue en lo que estuvo centrado el artículo, que lo pueden descargar de este código QR toda la presentación y todos los artículos revisados. Excelente, Lacu, muchas gracias. ¿Ese código QR lo hizo usted? Sí, señor. Uno lo pone la cámara y ahí se descarga el celular la carpeta con todos los artículos y la presentación. Hombre, aquí lo estoy descargando. Esa sí no me la sabía. No me la sabía. Sí, señor. Buena. No, yo creo que está muy, muy completa la presentación. Juan David estuvo muy claro. Usted incluso revisó una serie de artículos previos al protocolo estándar, pues mayor de la que teníamos en mente, y creo que eso da todavía una visión más completa de la situación. Y usted resumió al final en la tabla por qué el nombre de triada terrible. Es decir, con frecuencia más del 50% de reintervenciones y menos de 90 grados de movilidad en flexoextensión. Y en rotaciones también afectadas, como se ve ahí en esos primeros artículos. Hotchkiss, que fue el que le puso el nombre de triada terrible, lo hizo en el libro de Rockwood en el año tal vez 80 y algo, 86, sí, en el libro de fracturas de Rockwood, el capítulo de fracturas de codo está escrito por Hotchkiss, es Hospital for Special Surgery, y él le puso ese nombre precisamente porque al recopilar los
desenlaces, hasta ese momento se mostraba eso que usted muestra en su tabla. Es clave esta revisión, Juan David, y creo que está muy clara, porque muestra cómo, y eso es cierto para muchas cosas, al organizar un protocolo basado en fisiopatología, basado en resultados malos, cambia la situación completamente. Sigue siendo una lesión seria, sigue habiendo un porcentaje de reintervenciones que no es despreciable, pero ya uno sabe exactamente qué hacer y eso es lo que haremos el jueves. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna Sí, pregunta? señor. No, doctor, no han puesto preguntas en el chat y nadie tiene la mano levantada. Hombre, no. Como decía el doctor Soto, devuélvase donde el padre. Ya se las sabe todas. No, está muy clara la revisión, muy clara la organización. Tal vez un punto final, el tutor externo, como usted vio en el artículo de Pugh, se puso solo en 2 de 36 pacientes, menos del 10%. Y yo creo que eso sigue siendo cierto. Si uno sigue los primeros 3 pasos, coronoides, cúpula del radio y colateral externo, bien hechos cada uno, eh, la posibilidad de tener que hacer una reparación del colateral interno y eventualmente una colocación de un tutor es baja considerablemente. Entonces, esa es otra ventaja de seguir este protocolo. Y si uno le adiciona la modificación que hicieron los chinos, que tiene sentido de aplicar la clasificación de O'Driscoll y en las fracturas anteromediales o más grandes de la coronoides, de una vez hacer un abordaje interno, con más razón tiene menos reintervenciones y menos necesidad de tutor externo. El tutor externo es realmente hoy en día la excepción. Así como en su momento con el artículo original de McKee fue la regla, hoy en día es la excepción, afortunadamente, porque es una técnica exigente la de colocación de este tutor externo articulado. Muy bien, Sí, señor. muy bien, Juan David. No sé entonces qué. Doctor, muchas gracias. No, a usted creo que terminamos perfectamente a tiempo y seguimos. Entonces, yo tengo aquí Sí, otra señor. reunión. Nos vemos ahorita a las 8:30. Listo, sí, señor. Nos vemos en consulta, doctor. Muchas gracias a todos. Chao, Jimmer, chao, Andrés, chao a todos. Chao, Gracias. doctor, que esté bien. Chao, Chao, todo, doctor. cuídese mucho. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, Mercedes.